Bueno, otro videito muy interesante. Voy a tratar de hacerlo un poco más corto para que no solo sea gente escuchando mi voz y viendo este rostro que la mayoría odia, ¿no? Entonces las condiciones de iluminación no son las más óptimas, pero bueno, vamos a tratar de hacer un video acerca de discos. Discos, ¿listo? Básicamente, hace un ratico hice acerca de memorias, pues este va a ser acerca de discos. Básicamente, la manera más tradicional de almacenar información de manera permanente en un computador era mediante un disco mecánico, que no es otra cosa que un cilindro, ¿cierto? Con una aguja, ¿cierto? Que a través de campos electromagnéticos almacena, ¿cierto? Cambia ahí cierto sector, lo pone en un 1 y 0 y listo. Esa es la manera en que tradicionalmente se han almacenado información en equipos de cómputo. Esta tecnología fue buena, pues digamos que cuando no se necesita tanta velocidad de comunicación entre el resto de componentes y el almacenamiento. El problema es que cuando ya eso se volvió un cuello de botella, este tipo de discos quedaron absolutamente en el pasado. Son absolutamente lentos, pero pues sirven para almacenar grandes cantidades o amplios volúmenes de información. Se siguen usando muchísimo en deberes. Y además de eso, digamos que el protocolo de comunicación que existía para estos discos era el adecuado para, digamos, sus requerimientos, que era pues en su momento el SATA o serial ATA, ¿cierto? Este protocolo tenía un tope de comunicación de 6 gigabits por segundo. Entonces digamos que ese era el máximo teórico, pero normalmente pues hablemos de esos 6000, de esos 600 megas por segundo. Normalmente estos discos alcanzaban una tasa de 50 a 100 megas de escritura-lectura. Entonces digamos que el protocolo estaba sobredimensionado para eso. Luego llegó el almacenamiento, digamos, de las memorias flash ya a lo que es la tecnología de almacenamiento sólido. Les comentaba, este es por ejemplo un disco Micron. Y pues mejoró el asunto, digamos que es alrededor de 3 a 6 veces más rápido que el almacenamiento mecánico tradicional. Y básicamente lo que tenemos son arrays de chips de almacenamiento tipo NAND en donde pues se guarda la información. Lo que pasa es que pues obviamente como no hay un disco y no hay una aguja que haga un movimiento para hacer la lectura, es muchísimo más rápido. Acá sí comenzamos a tener un problema de saturación del protocolo porque pues estamos en el límite teórico de las comunicaciones por SATA entre 500 450 megas. Entonces digamos que esto fue un buen avance, pero pues en ese caso las comunicaciones entre los otros componentes y el almacenamiento se gestionaba mediante pues lo que era el chipset, ¿cierto? Y pues digamos que ahí residía la cantidad de canales que podía soportar un equipo de cómputo. Entonces digamos que ese límite de ancho de banda también venía saturado por lo que era el chipset. Posteriormente eso se solucionó y se estableció un nuevo protocolo de comunicaciones en donde las líneas PCI Express que van directamente comunicadas pues al procesador mediante el chipset se colocaron para hacer tecnología de almacenamiento. Entonces en ese momento surgió lo que se conoce como la tecnología NVMe. Es muy difícil pronunciarlo en español y que suene bien. Entonces eso cambió por completo la forma en que se comunicaban el almacenamiento con el resto de componentes. Hay videos mucho más sofisticados que muestran más datos, que están mejor preparados, pero esto lo hago a nivel de informativo pues, para poder decidir una compra adecuadamente. El protocolo NVMe usa el formato M2, ¿cierto? Con, si no estoy mal, el KeyB, en donde pues nuestro almacenamiento simplemente quedó aquí los chips y el controlador para acceder a esos chips. En teoría acá, dependiendo de la cantidad de líneas que se usen, podemos tener velocidades de 1200, 1800 o hasta 3000 megas por segundo, ¿cierto? Entonces estamos hablando que es una mejora entre 2 hasta 6 veces más que SATA. Y eso implica que sea hasta 30 veces más rápido que nuestra tecnología tradicional de almacenamiento mecánico. Por ejemplo, este es un disco que utiliza una comunicación PCI Express 4X y pues digamos que el ancho teórico ahí está como en 40 gigabits por segundo. Ese es el almacenamiento que se usa hoy en día, pero hay que tener en cuenta varias cosas. No todos los discos son iguales, no todos los discos corren a la misma velocidad, no todos tienen los mismos ciclos de lectura-escritura. Digamos, yo
personalmente lo he probado, he usado discos de los más básicos a los de marca, a los demás. Y acá es donde se logran ver las diferencias. Este es un tipo de disco NVMe que yo traigo, ¿cierto? Es de fabricación china, pero es de buena calidad. Yo los he probado, dan unas velocidades aproximadas de lectura entre 1600 y 1800 megas por segundo, y escritura están alrededor de los 1200 megas por segundo. Yo los he probado, los puedo recomendar y por eso los vendo. ¿Listo? Sin embargo, existen otros fabricantes. Aquí tenemos los mismos: Crucial, por Micron, Samsung, ¿cierto? Con su línea Evo, con la línea corporativa, que son los 971, los 981. Tenemos a Corsair también, ¿cierto? Adata también es un fabricante que está entrando fuerte en este segmento. Pero pues particularmente yo puedo hablar acerca de Samsung, que son los que he probado y me parecen de excelente calidad. Este es un disco NVMe de 256, PCI Express de tercera generación X4, ¿cierto? Y yo lo he podido probar y me da velocidades por ahí de 2200 de lectura y por ahí 1800 de escritura. Entonces, si bien vemos que son ambos de 256, ambos usan el protocolo NVMe, no tienen la misma velocidad, y eso se debe al tipo de controlador y a los tipos de chips que usa cada fabricante. Entonces, cuando veamos un disco NVMe, no solamente miremos la capacidad, el fabricante, sino también la velocidad a la que opera. Acá tengo otro, y es un disco NVMe de 2 teras Samsung, prácticamente de lo más rápido que hay en el mercado. Este disco tiene velocidades de lectura-escritura más o menos de 3400 de lectura y 2800 de escritura. Entonces esta vaina es, como dirían en la mayoría de canales en inglés, blazing fast. Esta vaina es 30 veces más rápido que esto, 6 veces más rápido que esto, aproximadamente 2.5 veces más rápido que esto. ¿Listo? Entonces esto es como el tope de gama. Y ha surgido algo muy interesante, además pues ya de esta explicación, y es: ¿será que yo necesito 2 terabytes en un disco NVMe? Y esa pregunta me ha estado sonando aquí en la cabeza, y la respuesta es sí. Es decir, yo antes decía que de pronto con uno de 256 o de 512 era suficiente. Digamos, para un usuario regular de informática tal vez eso sea suficiente. Pero me he llevado yo la sorpresa, ¿cierto? Yo no que sea un jugador asiduo y que me la pase con los jueguitos y todas esas vainas. Tal vez en una época eché Crysis o un Call of Duty o un Battlefield, pero hasta ahí fue. Y eran juegos normales que pesaban 20 gigas tal vez. Pero hoy en día yo me tomé la tarea de mirar y solamente Fortnite son 120 gigas. El último Call of Duty son como 150 gigas. Entonces, la pregunta que vale la pena hacerse aquí es si una capacidad tan bajita como 256 era suficiente. Para alguien que de pronto se dedique a jugar o a mover archivos pesados de audio y video o a hacer, digamos, cosas multimedia, sí va a ser necesario tener 2 teras o 1 tera de información. Y imagínense tener 1 tera a esta velocidad, es decir, esa vaina ese computador prende, sin mentírselo, 10 segundos ya está entrando al sistema operativo. Los programas le cargan en 1, 2, máximo 5 segundos, porque el cuello de botella queda totalmente eliminado con este tipo de discos. Entonces, si me preguntan hoy en día, ¿hay mercado para los discos de 2 tera NVMe? Sin lugar a dudas puedo decir que sí. Esto es, como se dice en inglés, future proof. Es decir, ustedes compran esto y tienen computador para muchísimo tiempo y no se van a preocupar en el futuro de que no, que es que me quedé corto de espacio, de que es que está lento, de una cosa, de la otra. Entonces, digamos que además de dar toda la explicación de los tipos de discos, también me pareció importante promocionar realmente yo los doy a un precio excelente y tengo 2 unidades disponibles a la venta. Entonces quedan para aquellos asiduos jugadores que les interese, tengo 2. Y pues para los que tengan un portátil con el puerto o una torre con el puerto, o si lo necesitan con el adaptador, pues también se puede vender. Entonces espero que este video dé un nuevo panorama acerca de lo que son los discos y de cómo usarlos. Un saludito para todos.